Dios le bendiga. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dios le bendiga. Amén. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad de nosotros una vez más reunirnos Amén. por estos medios con nuestros hermanos, donde quiera que estén, con el mismo propósito para nosotros alabarle, glorificarle, darle gracias porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros, Amén. como esta alabanza que nosotros estuvimos entonando. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Amén. Su fidelidad ha estado siempre con nosotros. Aunque nosotros le fallemos, Él sigue siempre siendo fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros podemos contar con su fidelidad. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Él no falla. Cada persona puede fallarnos a nosotros. Nuestro padre, nuestra madre nos puede fallar, pero con todo y eso Él nos recogerá. Él no nos abandona, Él no nos deja solos. Nosotros hemos estado llevando este estudio del libro de los Hechos, del inicio de la iglesia, cómo comenzó, cómo llegó este mensaje glorioso del Evangelio que pasó de Jerusalén y llegó hasta Roma y llegó hasta lo último del mundo, llegó hasta donde nosotros venimos. Alabado sea el nombre del Señor. La semana pasada estuvimos estudiando el capítulo 18 del libro de los Hechos y vimos que Pablo estaba en la ciudad de Corinto. Y en la ciudad de Corinto vimos que él le presentó el mensaje a los judíos. Él fue a la sinagoga como él acostumbraba siempre ir primeramente a la sinagoga, pero allí no aceptaron el mensaje, allí ellos rechazaron el mensaje y él continuó entonces a reunirse con los que habían aceptado el mensaje en casa de uno que vivía al lado de la sinagoga. No le quedaba muy lejos a la gente que anteriormente iba a la sinagoga, ahora se reunía en la casa que estaba al lado de la sinagoga. Y en medio de todo esto, entonces el líder de la sinagoga y toda su casa, toda su familia creyeron y todos fueron bautizados y fueron a pasar y convertirse en parte de la iglesia. Y cuando eso estaba sucediendo, la gente estaba rechazando alguna parte, otra gente estaba aceptando el mensaje. Pablo más o menos estaba mirando ya cómo las cosas iban trascendiendo y él había visto lo que sucedía en todas las ciudades donde él estaba, cuando la gente se estaba convirtiendo y otros rechazándolo. Él esperaba tal vez que se levantaran en su contra, esperaba tal vez que levantaran acusaciones, que lo apresaran. Y en medio de todo eso, entonces dice que el Señor le habló en una visión a Pablo y le dio un mensaje que hablaba directamente a la situación que él estaba viviendo en ese momento. Y le dijo: Pablo, no temas, porque nadie te va a tocar para hacerte daño. Yo estoy contigo. Hay mucha gente en esta ciudad que yo tengo aquí. Predica la palabra con confianza. Esas fueron las palabras del Señor Jesús en visión a Pablo, y él siguió predicando la palabra con confianza. Y en medio de todo esto hubo un grupo de personas que tomaron a Pablo y presentaron acusaciones y lo llevaron ante el procónsul. Esto es un tipo de juez presentando estas acusaciones de Pablo, pero vemos cómo la mano de Dios estaba con Pablo, cómo su fidelidad, cómo él cumplía su palabra. Vemos que ellos presentaron sus acusaciones y cuando le tocaba a Pablo entonces presentar su defensa, hablar, aquel procónsul ni siquiera le dejó hablar, sino que vemos que le dijo que él no se iba a meter en asuntos religiosos, que no iba a juzgar asuntos religiosos, pero esa era la fidelidad de la palabra del Señor cumpliéndose en la vida de Pablo. Conocimos la semana pasada también a un matrimonio, a Priscila y Aquila. Este matrimonio habían sido parte del grupo de judíos que habían expulsado de Roma. Hubo un tiempo que a todos los judíos los expulsaron de Roma y Pablo los conoció en la ciudad de Corinto y ellos se convirtieron en colaboradores, muy cercanos a Pablo. Viajaron con Pablo. Pablo escribió cartas y en lo cual los mencionó también a este matrimonio. Este matrimonio Pablo los dejó en la ciudad de Éfeso, y en la ciudad de Éfeso ellos escucharon a un predicador poderoso en la palabra de Dios, un predicador elocuente en la palabra de Dios,
un predicador que, aunque era elocuente, aunque era conocedor de la palabra del Señor, tenía ciertas cosas que no conocía. Y vemos que ellos lo alaron aparte y hablaron con él y le explicaron con más exactitud, más precisamente la palabra del Señor. Y vimos que Apolos aceptó el mensaje, lo que Priscila y Aquila le enseñaron, y continuó llevando la palabra del Señor también. Hoy vamos a continuar este estudio del libro de los Hechos y vamos a empezar el capítulo 19. No vamos a terminar este capítulo, pero vamos a empezarlo en el día de hoy. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 19, y para empezar el estudio vamos a dar lectura a los primeros 7 versículos de este capítulo 19. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Ahora, Dios mío, que vamos a estudiar tu palabra, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, prepare los corazones, Dios mío. Que tú traigas la palabra, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. El mensaje que tú tienes para nosotros, Padre Santo, Señor. Que tú comuniques directamente a toda necesidad que cada uno de nosotros tenemos, Padre Santo. Que el nombre de tu Hijo amado sea glorificado, sea exaltado, sea bendecido, sea reconocido en medio nuestro aquí esta noche, Padre Santo, Señor. Que tu gloria sea para ti, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, gloria. Amén y amén. Vemos que Pablo sigue su recorrido y que él, estando entonces en esta ciudad de Éfeso, él se encuentra con unos discípulos y ellos están compartiendo, están hablando, y yo creo que donde quiera que Pablo hablaba, donde quiera que Pablo estaba, el tema de Pablo de conversación no era la política, el tema de Pablo de conversación no era el estado del tiempo, no eran los deportes. El tema Pablo de conversación era Jesucristo y el crucificado. Donde quiera que Pablo iba, ese era el tema de conversación. Era el tema de conversación, la obra que Dios estaba haciendo, la gente que Dios estaba tocando, cuántas personas Dios estaba bautizando en el Espíritu Santo. Ese era el tema de Pablo de conversación. Y se encuentra estos discípulos y dice que es posible que algo Pablo observó en la conversación, en la actitud de estos discípulos, que él entendió que había algo que no estaba completo, que había algo que le faltaba en la vida de estas personas que se le llama discípulos, y le hace esta pregunta, le dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y el Espíritu Santo, esta es una pregunta que ha dividido a la iglesia de acuerdo a la interpretación de lo que Pablo quiso preguntarle a estos discípulos cuando él le preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas que cuando ve a este grupo de hombres, de discípulos, que Pablo le hace esta pregunta, que si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, dicen que este grupo de hombres no era creyentes.
Dice que si este grupo de hombres fueran creyentes, el Espíritu Santo hubiera estado en ellos, porque nosotros sabemos que la Biblia dice claramente que cuando la persona cree, en el momento que cree, el Espíritu Santo viene a morar en la persona, y el sello del Espíritu Santo, la persona es sellada con el sello del Espíritu Santo, y es el iniciar las arras. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Y ellos dicen que estas personas no eran creyentes debido a que Pablo le hace esta pregunta. Pero esta posición es típicamente tomada por las personas que tratan de opacar la enseñanza de la Biblia, que habla acerca de una segunda obra de gracia, que habla acerca de la llenura o el bautismo del Espíritu Santo. En mi opinión, la evidencia de este pasaje bíblico muestra que estas personas a las que Pablo se encuentra en Éfeso son creyentes. Primeramente vemos que cuando él se refiere a estos hombres con los cuales se encuentra, Lucas lo habla acerca de ellos como discípulos, que esto era un término que típicamente era usado para personas que eran creyentes. Ellos se hablan los unos entre los otros, hablando acerca de ellos como discípulos. Por lo que yo pienso que eran salvos. Otra pregunta es la manera que él se refiere y le hace esta pregunta. Pablo pudo, si no sabía si ellos habían creído, si conocían del mensaje, pudo haberle preguntado: ¿ustedes creen en el Señor Jesucristo? ¿Ustedes han escuchado acerca del mensaje del Señor Jesucristo? Pero vemos que Pablo no le hace esta pregunta a estos discípulos con los cuales él se encuentra, sino que lo que le falta a ellos, lo que él está observando en sus vidas, en su conversación, es algo distinto. Y él va directamente a lo que él está observando, a lo que él considera, a lo que él piensa que falta en sus vidas, y le pregunta que si han recibido el Espíritu Santo desde que creyeron. Y el Espíritu Santo, en la manera que Pablo, y yo lo interpreto que le está hablando, él está hablando acerca de la llenura, acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Y estas habían sido las instrucciones que el Señor había dado, las últimas palabras que el Señor dijo a aquellas personas que lo observaron ascender hacia el cielo, que estuvieron juntos con él después de su resurrección, fueron estas palabras: que esperaran la venida, la llegada del Espíritu Santo. Y está en Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estas personas a las que el Señor Jesús le está hablando acerca de la llegada del Espíritu Santo no eran inconversos, eran creyentes, eran personas que el Espíritu Santo ya moraba en ellos. O sea que el Señor le está hablando de una segunda obra de gracia, le está hablando de una dádiva, un regalo mayor, que es el regalo que Dios tiene para su iglesia, que es el regalo de la llenura, del bautismo del Espíritu Santo. No le está hablando de un bautismo en agua. Vemos en Hechos también, en ese mismo capítulo 1, en el versículo 5, el Señor le dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y se refiere a lo que iba a suceder en el capítulo 2 que estuvimos viendo, en la llegada, en el bautismo del Espíritu Santo, aquel primer día de Pentecostés, el día del nacimiento de la iglesia. A través de este estudio del libro de los Hechos que nosotros hemos estado llevando, nosotros hemos visto otros casos similares de grupos de creyentes, personas que creen, que han recibido el mensaje, incluso personas que han sido bautizadas, pero que han estado faltos del bautismo del Espíritu Santo. Nosotros vimos esto en el caso de cuando Felipe fue a la ciudad de Samaria.
Dice que allí en Samaria los samaritanos recibieron la palabra, aceptaron la palabra, hubo un gran avivamiento, la gente fue bautizada en agua y la noticia de lo que estaba sucediendo en Samaria llegó a Jerusalén y fue allí entonces a Samaria el apóstol Pedro y Juan a verificar, a ver lo que estaba sucediendo, y ellos notaron lo mismo que Pablo notó en estos discípulos, lo notaron dentro de los samaritanos. Y dice la palabra en Hechos 8, versículo 17, que entonces ellos estando en Samaria, dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. También vimos esto en el caso de la conversión de Pablo. Pablo había tenido un encuentro con el Señor camino a la ciudad de Damasco. Y cuando Pablo llegó a Damasco, nosotros conocemos lo que había sucedido. Tuvo un encuentro con el Señor, cayó en el suelo, perdió la vista. El Señor se identificó como el Señor Jesús a quien Pablo perseguía. Y Pablo había entrado en la ciudad y él había estado en ayuno, había estado en oración. El Señor le había hablado, anunciando acerca de lo que le vendría. Y vemos que el Señor también habló a uno de sus discípulos, a Ananías, que iba a visitar a Pablo. Y vemos que cuando Ananías se presenta a Pablo en el capítulo 9, versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Este es otro caso. Pablo ya era creyente, pero ahora está recibiendo la llenura, el bautismo en el Espíritu Santo. Parte de esta confusión que existe en las diferentes denominaciones dentro del cristianismo viene de que cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento nosotros vemos tres diferentes bautismos que se nos mencionan, y cada uno de estos bautismos es distinto el uno del otro. El primer bautismo que nosotros vemos que se presenta en el Nuevo Testamento es en el momento en que la persona cree. En el momento en que uno, escuchando el mensaje de la palabra, confía en el Señor Jesús y es salvo. Entonces la palabra nos dice que el Espíritu Santo nos bautiza y vamos a formar parte entonces del cuerpo de Cristo. Y vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13 que dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Eso sucede en el momento en que la persona cree. Nosotros recibimos entonces la morada, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Vemos en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este es lo que sucede en el mismo momento en que la persona cree en el Señor, en lo que Dios, en el Señor ha hecho por uno, que Él derramó su sangre por nosotros, que tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, que por fe en Él, entonces nosotros podemos tener vida eterna y podemos ser perdonados de nuestros pecados. En ese momento, entonces nosotros somos, el Espíritu Santo nos bautiza a que nosotros seamos parte entonces del cuerpo de Cristo. El segundo bautismo, y no tiene que suceder en esa orden, es el bautismo de agua. Hay personas que antes de ser bautizados en agua pueden ser bautizados en el Espíritu Santo. O sea que no tiene que ser en esa orden. El segundo bautismo que vamos a hablar es el bautismo en agua. Y es un bautismo que nosotros hacemos en obediencia a la palabra, la orden del Señor que dio en aquella gran comisión en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el bautismo en agua. Y el bautismo en agua es una imagen de lo que Dios ha hecho en nosotros. Es el sumergirse en el agua,
simboliza la sepultura con nuestro Señor, y cuando salimos del agua entonces simboliza que así como Cristo resucitó, nosotros somos levantados a una nueva criatura en Cristo Jesús. Cada creyente que ha dado el paso de creer y ha sido bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, el próximo paso es que debe desear ser bautizados en aguas, en obediencia a la orden que el Señor dio de que nosotros seamos bautizados también. El tercer bautismo, y es el bautismo que nosotros estamos viendo hoy, es el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y nosotros lo vemos a través del libro de los Hechos. Pero antes de que esto sucediera en el libro de los Hechos, nosotros vemos que en los evangelios también había sido anunciado por Juan el Bautista, y lo vemos en el evangelio de Mateo en el capítulo 13, en el versículo 11. Dice Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este es el bautismo en el Espíritu Santo. O sea que vemos que el Espíritu Santo en el primer bautismo es quien nos bautiza para entrar en el cuerpo de Cristo. Pero en este bautismo en el Espíritu Santo es el mismo Señor que nos bautiza, el bautizador, el agente que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Y este es el bautismo que nosotros estamos viendo en el día de hoy, como dice el versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y vemos cuál fue la evidencia, cómo ellos se dieron cuenta. Dice, y hablaban en lenguas y profetizaban. El libro de los Hechos muestra en relación al Espíritu Santo un patrón que se repite en el recibimiento del Espíritu Santo en muchas de las ocasiones que el Espíritu Santo bautiza a los discípulos, y es que viene acompañado y por una evidencia inicial exterior que se puede observar, que es el que se habla en otras lenguas. Y vemos esto inicialmente en la llegada del Espíritu Santo, aquel primer día del Pentecostés, cuando estaban en el aposento alto, los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le diese que hablasen. También nosotros vimos esto cuando Pedro llevó el mensaje a casa de Cornelio, que Dios lo envió a casa de Cornelio. Vemos que en medio de la predicación el Espíritu Santo interrumpió aquel mensaje de Pedro, y ellos creyeron y ellos fueron bautizados en el Espíritu Santo. Y también hubo una evidencia externa que se presentó, y dice que hablaron en otras lenguas y glorificaban a Dios en otras lenguas también. Este evento mostró que el don del Espíritu Santo no era algo que era limitado al pueblo judío, sino también que el Espíritu Santo también, y el don del bautismo del Espíritu Santo también era para los gentiles. También lo estamos viendo ahora cuando Pablo va a este grupo de discípulos que no han recibido el bautismo, la llenura del Espíritu Santo. También vemos que ellos, cuando reciben el Espíritu Santo, cuando son bautizados en el Espíritu Santo, dice que Pablo le impone las manos y ellos también hablaron en otras lenguas y que profetizaron también. Esta es una experiencia que es una evidencia externa, tangible, que nos muestra que no es algo subjetivo, que no es algo de la imaginación, sino que es una obra de Dios que va por arriba incluso del entendimiento, del razonamiento del ser humano, hablando en otras lenguas que el ser humano no conoce, pero son obras que Dios hace. Amén. Y vemos que decían en casa de Cornelio, cuando se derramó el Espíritu Santo, vemos que los acompañantes de Pedro sabían, y eso les sirvió a ellos de evidencia de lo que había sucedido. Dice que ellos entonces, porque lo oían hablar en lenguas y glorificar a Dios, sabían que habían sido bautizados en el Espíritu Santo y que esto también era para los gentiles. Este patrón se repite y nos da a entender a nosotros que estas manifestaciones y el hablar en lengua no es para un grupo específico. Esto no es para los pentecostales. Esto no es
para los del primer siglo, esto no es para los del segundo siglo, sino que esto es para todo el tiempo de la iglesia. La manera que Dios obra con la iglesia no cambió en el primer siglo, en el segundo siglo, en el tercer siglo, no cambió en los 30, en los 40, en los 50, sino que Dios continúa obrando de la misma manera. Él continúa salvando, Él continúa sanando, Él continúa bautizando en el Espíritu Santo hasta el día de hoy. Ese fue el anuncio que el Señor dio a sus discípulos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 17, cuando el Señor Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Por esa razón nosotros sabemos que eso no es para ayer, que eso no cesó en ningún momento, amén, sino que eso es para el día de hoy. Por eso sabemos que no es solamente para un grupo limitado de judíos, no es solamente para los apóstoles, sino que eso es para todos. Gloria sea el nombre del Señor. Esto es para el que lo quiere, para el que lo busca, para quien lo desea. El Señor sigue bautizando a su iglesia con el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Vemos el versículo 8 al 10. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Como hemos visto, el patrón de Pablo por el amor que le tenía a su pueblo, iba y predicaba, les hablaba a los judíos inicialmente. Pero vemos también otra característica en particular, es que cuando la palabra es presentada y cuando la gente rechaza la palabra, no se queda en ese estatus de que solamente la rechaza, sino que la rechaza y llega un momento en el cual el corazón de la persona es endurecido y llega un momento entonces en la que la persona se opone directamente al mensaje de la palabra, al plan de Dios. Vemos que estas personas, después de haber escuchado por 3 meses, entonces ellos maldecían el camino. El camino es el mensaje del evangelio. A los creyentes al principio se nos llamaban aquellos del camino, los del camino. Y ellos se oponían entonces al cristianismo, al evangelio, a los cristianos, prefiriendo entonces las tinieblas. Donde quiera que he presentado el mensaje del evangelio, aquel que recibe el mensaje tiene la oportunidad, tiene la responsabilidad de tomar una decisión. El Espíritu Santo obra en el corazón de la persona y la persona tiene que tomar la decisión si acepta el mensaje para salvación o lo rechaza para perdición. Si acepta la salvación que Dios tiene preparada, si se aferra a las esperanzas, las promesas que Dios tiene para su pueblo, o la rechaza y sigue aferrado al pecado, sigue aferrado a Satanás, sigue aferrado hacia el futuro que le queda de condenación y muerte eterna. Toda persona ante la presentación del mensaje del evangelio tiene la oportunidad, y vemos que consistentemente la Biblia nos enseña que la persona muchas veces cuando escucha es convencido, pero lo rechaza, el corazón se es endurecido, y esto es una situación muy peligrosa. Vemos que Pablo, cuando se le cierra la puerta a hablarle a los judíos, entonces dice que él consiguió un sitio, una escuela donde enseñaban, y el nombre de esta escuela, del dueño o el administrador de esta escuela, era Tirano. Y que él enseñaba en la escuela de Tirano, y lo que sucedía en aquellos días era que Pablo trabajaba durante el día comenzaba de trabajo, principalmente en aquellos lugares, desde temprano en la mañana, pero todas las funciones laborales frenaban alrededor de las 11 de la mañana por las condiciones del calor que había en aquellos lugares.
y había un freno, un break entre aproximadamente las 11 de la mañana hasta las 3, las 4 de la tarde, cuando las temperaturas eran más agradables. Y esto era una práctica común, una práctica registrada de acuerdo a la historia. Incluso se dice acerca de la ciudad de Éfeso que a las 1 de la tarde había más personas durmiendo que a la 1 de la mañana. Y esto sucedía en la ciudad de Éfeso, y en el tiempo que la gente tomaba un freno de las actividades diarias, era el tiempo que Pablo entonces también tomaba un break de las actividades, pero se dedicaba durante el tiempo que las personas dormían a enseñar la palabra a todas las personas que iban allá. Y parece que habían personas que iban de distancias lejanas, cerca en el continente de Asia, y que iban allá porque lo que Pablo estuvo haciendo en esta escuela afectó en todos los alrededores. Y Pablo está aprovechando este tiempo para enseñar. Y dice el versículo 11 y 12: y hacía Dios milagros extraordinarios. No pienses, todos los milagros son extraordinarios, ¿verdad? Los milagros son extraordinarios, pero vamos a ver ¿a qué se refiere Lucas cuando describe milagros como extraordinarios? Por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Cuando nosotros leemos esto, lo más importante, lo que nosotros debemos ver inicialmente y tener claro es que estas cosas no era Pablo que las hacía. Estas cosas Dios las hacía por mano de Pablo. Dice Dios, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. No era Pablo que hacía estos milagros. Siempre recordemos que cuando Dios nos usa para hacer algo, cuando nosotros podemos hacer algo para Dios, no viene de nosotros, no sale de nosotros. No es que nosotros hemos desarrollado habilidades excelentes. No debemos llevarnos el crédito. La gloria, la honra es de Dios. El que Dios nos use para hacer algo es un privilegio. Hay algunas personas que se sienten que Dios es un privilegio para Dios, que ellos le sirvan a Dios, que ellos hagan la obra de Dios. Pero no es así. Nosotros no somos nada. Nosotros somos barro que el Señor nos ha hecho, nos ha transformado. Y para nosotros es un privilegio que el Señor nos use para cualquier cosa que Él nos quiera usar a nosotros. Pablo escribió acerca de esto en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios es el grande. Si nosotros podemos hacer algo para Él, si tenemos alguna habilidad, algún don, es porque Él nos lo ha dado a nosotros. Nosotros, en el caso de estas sanidades, de estos milagros extraordinarios, habíamos visto al principio del libro de los Hechos un caso similar en el caso de Pedro, en el cual dice Lucas que lo llevaban los enfermos para que por lo menos la sombra de Pedro los alcanzara y eran sanados. Ahora vemos que con los paños, los trapos que Pablo usaba para secarse el sudor, los delantales, las cosas que él usaba cuando trabajaba, ellos se lo llevaban y la gente recibía sanidad. Si eran endemoniados, recibían libertad. Pero no eran los paños, no era Pablo, no era Pedro, como dice aquel coro que dice que era que Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era el espíritu de Dios obrando por medio de los siervos de Dios que hacían estos milagros extraordinarios, como lo describe Lucas. El Espíritu Santo está respaldando la obra que se está haciendo en aquella ciudad de Éfeso con los paños que Pablo, como dijimos, usaba.
Pero vemos algo en particular, y es que si nosotros trasladamos esta historia en el día de hoy, nosotros no vemos a Pablo comercializar con artículos que él usa para secarse el sudor. No vemos a Pablo sacar un anuncio público de televisión o algo así por el estilo, diciendo que solamente por una ofrenda de $29.99 se puede llevar el último paño que Pablo usó para secarse el sudor. Y que solamente añadiendo $9.99 más gastos de envío se puede llevar 3 paños más de Pablo. Sino que nosotros vemos que las cosas del Señor, el poder de Dios no se compra, el poder de Dios no se vende. No hay dinero en el mundo entero que pueda existir para poder sobornar a Dios. Sino que Pablo está siguiendo las enseñanzas del Señor Jesucristo, las instrucciones del Señor Jesucristo, no buscando enriquecerse, sino que la está siguiendo lo que dijo el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Éfeso era una ciudad que tenía mucha actividad de espíritus, de demonios. Allí había mucha magia, superstición, mucho ocultismo. La gente tal vez estaba en Éfeso usando amuletos de la buena suerte para espantar los espíritus malos. Era ese tipo de ambiente que vemos en Éfeso. Y estos exorcistas ambulantes, quienes posiblemente tenían algún tipo de espectáculo, algún tipo de rituales, encantamientos que ellos hacían cuando ellos se enfrentaban a personas que eran endemoniadas. Pero ellos están viendo, no están expulsando ningún demonio. No están haciendo porque los demonios solamente pueden ser expulsados por el poder de Dios y ellos no están operando bajo el poder de Dios. O sea que todo lo que ellos están haciendo es un tipo de espectáculo, lo que habían hecho hasta ese tiempo. Ellos habían escuchado acerca de Pablo y habían tal vez escuchado o habían observado, estudiado la conducta de Pablo y veían que Pablo, cuando oraba por la sanidad de alguien, oraba en el nombre de Jesús. Que cuando Pablo expulsaba algún demonio, lo hacía en el nombre de Jesús. Y ellos, conociendo esto, ellos están tomando nota, ellos están aprendiendo. Yo digo, ya, tal vez pensando que ya le tienen el truco a Pablo, ya le cogieron los códigos a Pablo y están mirando y operando y pensando que ellos van a poder hacer lo mismo, pensando que es un tipo de encantamiento, que ellos pueden repetir las mismas palabras y tener el mismo resultado. Y ellos dijeron, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero vemos cuál fue el resultado. Dice, pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Con eso nosotros vemos que una relación de segunda mano con Dios no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Tenemos que tener nuestra propia relación personal con el Señor. Yo no puedo decir por Jesús el que Pablo predica. No puedo decir Jesús al que mis padres sirven. Yo tengo que tener una relación con el Señor. Tengo que tener una relación con Él
que yo pueda decir con Jesús a quien yo sirvo, con Jesús en quien yo he creído, con Jesús quien murió por mí, con Jesús quien perdonó mis pecados, con Jesús que mora en mí, con Jesús que prometió que regresaría por mí. Gloria sea el nombre del Señor. Esa debe ser la relación que yo debo tener con Dios. Alguien dijo algo que aplica en esta situación, y es que Dios no tiene nietos. Yo no puedo vivir la relación que tiene otra persona con Dios. Dios solamente tiene hijos. Tenemos que tener cada uno nuestra propia relación con el Señor. El nombre de Jesús no es un conjuro mágico, no es parte de una fórmula. Sí hay poder en el nombre de Jesús, pero hay poder en el nombre de Jesús para aquel que ha creído en Él, para aquel que le ha dado su vida a Él, para aquel que ha sido lavado en la sangre del Señor. Hay poder en el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. En las Escrituras nosotros vemos el poder demoníaco, como lo vemos aquí en la ciudad de Éfeso, manifestado en diferentes maneras. Lo hemos visto, lo vimos en los evangelios, manifestado en algunas ocasiones produciendo enfermedad. Y esto no quiere decir que todas las enfermedades son causadas por actividad de demonios. Hay enfermedades que son simple y sencillamente de causa natural, pero en ciertas ocasiones hay enfermedades que pueden ser provocadas por actividad demoníaca. Y vemos este ejemplo en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 32 y 33. Dice: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Otras veces los demonios se manifiestan a través de poderes de conocimientos sobrenaturales. Lo vimos anteriormente en el caso de Hechos capítulo 16, cuando nosotros vimos a la joven endemoniada que practicaba la adivinación y le daba gran ganancia a sus dueños. Otras veces también se manifiestan con actos que ellos hacen para destruir a la persona que está poseída, y lo vemos en Mateo capítulo 17. Vemos el versículo 15, dice, le llevan a alguien al Señor, dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Vemos el versículo 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. También se manifiesta con fuerza sobrenatural en ocasiones la posesión demoníaca de aquellas personas que están siendo influenciadas por demonios. Vemos el ejemplo de esto en el endemoniado de Gadara, en el Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 4. Dice: porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Esto mismo vemos que sucede con estos exorcistas ambulantes que trataron de echar fuera el demonio por Jesús, que predica Pablo, que ellos tuvieron que salir huyendo. Los demonios dijeron a Jesús: conozco a Pablo, yo sé quién es, pero ustedes, ¿quiénes son? Y dice que aquel hombre que estaba endemoniado le cayó arriba, rompió la ropa, y tuvieron que salir corriendo avergonzados para salvar su vida. Pero algo más importante de lo que pueden hacer los demonios y afectar en la vida del ser humano es que hay un poder mayor, hay un poder más grande, hay un poder más alto, y es el poder de Dios manifestado en su iglesia. Hay poder en el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Vemos que tal vez estas personas
exorcistas ambulantes eran conocidos tal vez en algunos sitios. La palabra de lo que sucedió se regó por toda esta región. Y vemos cuál fue el resultado. El resultado fue que en la ciudad de Éfeso y en la región hubo un gran avivamiento. Mucha gente se arrepintió. Éfeso había sido un lugar conocido por la hechicería, por la magia, pero ahora la gente sabía que había un poder mayor de aquel que ellos les habían estado sirviendo. Llevaron sus libros de magia, libros que contenían encantamiento, brujería, cualquier tipo de actividad espiritista, y dice que lo quemaron. Y este tipo de libros es un tipo de libros que hay gente todavía que los usa, que usa objetos, que usa libros de encantamiento, de brujería. Y mucha gente a veces, aunque se convierte, aunque cree en el Señor, muchas veces mantiene en su posesión cierto tipo de cosas de los cuales la persona, a veces por miedo, a veces por aferramiento, no se ha deshecho de estos libros, de posesiones, de cosas que saben que pertenecen a las tinieblas, que Dios aborrece, que no tienen nada que ver con Dios. Y yo escuché el testimonio de un pastor hace un tiempo que hablaba acerca de un creyente, un nuevo convertido que tenía poco tiempo sirviéndole al Señor, que vino hablándole y pidiéndole consejo, y le decía que tenía un problema en su hogar, que en su hogar a veces él veía una sombra oscura que se movía, que en su casa se caían los trastes de la cocina, que no tenía gato, no tenía perro, no habían ratones, y que esas cosas sucedían en su cocina, se caían los trastes de la cocina, hacían sonido. Y el pastor dice que él escuchaba lo que el hermano le decía, y que el Señor le trajo a la mente hacerle la pregunta si él tenía en su hogar algo que le pertenecía a Satanás. Si retenía o tenía algo en su hogar que no era de Dios. Y aquel hermano le confesó al pastor que él tenía libros que tenían que ver con el ocultismo, con el satanismo, con leer cartas, con interpretar sueños, todo tipo de libros que entendía que eran cosas del enemigo, libros de horóscopos y todas esas cosas. Dice que trajeron los libros, y así como hicieron en la ciudad de Éfeso, se deshicieron de los libros, lo quemaron, y aquel hermano, sometido al Señor, no volvió a tener ese tipo de experiencias en su casa. Nosotros tenemos que desligarnos de todo lo que nosotros sabemos que al Señor no le agrada. De lo contrario, nosotros estamos abriendo puerta al enemigo para que sea partícipe de nuestra vida. Vemos que esta gente de Éfeso, cuando se enteró de que había un poder mayor que el poder de las tinieblas, ellos se deshicieron de todo lo que ellos tenían, que representaba aquello que ellos habían creído anteriormente, y eran cosas que tenían gran valor. Dice que el costo era como de 50,000 monedas de plata, y hay personas que han hecho el cálculo de lo que significaría esto en la moneda actual de nosotros en el día de hoy. Ellos especulan que puede haber tenido el valor entre 3 a 7 millones de dólares. Algunos tal vez hubieran dicho que eso pudo haberse vendido y dárselo a los pobres. Algunos pudieron tal vez haber dicho eso se pudo vendido y haber promovido la obra de Dios, lo que Dios quiere hacer. Pero esto es como nosotros decir algo que fue hecho para envenenar al ser humano, que debió de haberse vendido. Eso no tiene ningún provecho, no sirve de ningún provecho a aquel que lo adquiera. O sea que ellos tomaron la medida correcta de ellos deshacerse de aquello. No había ningún beneficio, porque donde quiera o a cualquier persona que ellos le hubiesen dado, regalado o vendido esto, no era para su bien, sino que era para el daño de esa persona y de las personas que tenían a sus alrededores. Esas cosas el Señor no le agradan al Señor, pero lo más importante es que vemos con el ánimo que la iglesia de Éfeso aceptó este mensaje del Evangelio, de que hay un poder absoluto, mayor que todo poder que existe en los cielos, en la tierra, por debajo de la tierra. No hay un poder mayor que el poder de Dios. Y ellos entendieron eso y se deshicieron
de todas las cosas por las cuales ellos habían vivido, por lo que ellos le daban valor, donde ellos habían gastado su dinero. Ellos se deshicieron de todo eso y entregaron su vida por completo al Señor. Y después veremos que esa fue una de las iglesias que el Señor escribió en la carta de Apocalipsis por medio de Juan. Algunos incluso dicen que el centro de evangelización que Pablo estableció desde allí, de la ciudad de Éfeso, cuando él estuvo enseñando por años en la ciudad de Éfeso, que de allí nacieron las otras iglesias que estuvieron en Asia Menor, que el Señor le escribió en el libro de Apocalipsis. Bueno, hasta aquí este estudio de los primeros 20 versículos de este capítulo 19 del libro de Hechos, esperando que haya sido de bendición para todos los que han compartido con nosotros. Invitamos a los hermanos que están compartiendo con nosotros a través de Facebook, YouTube, que compartan con nosotros la próxima semana. Nos gozamos de que estén con nosotros y exhortamos que de antemano completen la lectura de este capítulo 19 y comencemos el 20, porque así yo sé que cuando nos reunamos con la ayuda de Dios la próxima semana, el estudio les será de mucha bendición. Dios les bendiga. Amantes